Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Este es tu pueblo, mira tu pueblo, Señor. Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a su programa Hombres de Fe. Nuevamente estamos transmitiendo desde aquí de su parroquia de Encarnación. Les invitamos, hermanos, a que nos sigan escuchando en este su programa Hombres de Fe en Koinonia Radio 800 AM. Les recuerdo que estamos transmitiendo. Mi nombre es Miguel Ángel Alonso, transmitiendo todos los viernes en punto de la 1 de la mañana, de 1 a 2 de la mañana. Estamos para servirles. Le pedimos al Señor que nos dé la gracia de poder ser dóciles, de poder ser ese canal donde Dios hable a través de mi boca, de mi voz, y pues sean palabras edificantes para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas que nos escuchan. Bendiciones para cada uno de ustedes. Hermanos, voy a compartir con ustedes el tema de batalla espiritual. Vamos a ver tres temas, tres puntos diferentes en los cuales nuestro Señor tuvo esas tentaciones cuando fue bautizado y el Espíritu lo dirigió al desierto y Satanás pues lo tentó. Batalla espiritual. ¿Qué entendemos por batalla? Batalla, una guerra. Batalla, para que haya guerra se ocupan dos personas, dos países, dos enemigos. Dos personas que estén en guerra, que estén discutiendo. Batalla, guerra. En este caso va a ser una batalla espiritual. Y nuestra batalla espiritual, dice la palabra, creo, no estoy muy seguro si es en Efesios, pero dice que nuestra lucha no es contra seres de este mundo, sino contra seres contra seres espirituales, contra fuerzas oscuras. Esa es nuestra batalla. Y vamos a ver aquí en lo que nos dice la enseñanza, las pruebas. Dice, estamos conscientes de que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Sabemos que tenemos su poder, un poder indudable, y que Él obra en nosotros y por nosotros cuando tenemos las disposiciones necesarias. Aquí pone el ejemplo, dice, así como un avión de propulsión a chorro, teniendo poder y no puede ser útil si no sabemos manejarlo. Exactamente pasa lo mismo con el poder del Espíritu Santo. Si nosotros no nos dejamos seducir, manipular por el Espíritu Santo, pues no vamos a saber la gracia y la bendición que tiene el ser dóciles y el estar atentos al poder del Espíritu Santo. Por eso, después de que Jesús nos bautiza con su Espíritu, se recomienda una época dedicada a la oración. Oración. Otra vez la oración. Otra vez la oración. Hermanos, la oración es el alimento espiritual de cada. Verdaderamente, si un cristiano no ora, se muere espiritualmente. Realmente la oración la podemos encontrar siempre en el plato de la sopa, la palabra oración. Pero la oración tiene que ser algo vital dentro de nuestra vida cristiana. Por eso
Se nos invita tanto a orar, orar, orar. No fallezca, que no flaquee tu oración. Al contrario, tienes que dobletear el tiempo, la dosis de tu oración. A veces no tenemos ganas de orar, a veces estamos desanimados, y precisamente ahorita vamos a ver todas esas cosillas que hacen que dejemos nuestra oración. Para conocer cuál es la voluntad de Dios y su llamado especial para nosotros, precisamente la vamos a saber a través de la oración. Dice en Oseas 2:16, la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Eso es lo que Dios busca en nosotros. Seducirnos, coquetearnos, enamorarnos. Él quiere realmente retirarse con nuestro espíritu, con nuestra alma. Él quiere tener ese encuentro íntimo de espíritu a espíritu, enamorar nuestro corazón, nuestra alma. Por eso dice aquí en Oseas 2:16, le atraeré y le llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Es por eso, pues, que en nuestra renovación en el espíritu debemos procurar que pase un poco de tiempo antes de que los recién bautizados en el espíritu comiencen a servir al Señor o entre sus hermanos. Acordémonos que cuando estamos iniciando una vida espiritual y luego los ponemos a servir o luego les damos cargo, les delegamos alguna misión, pues a lo mejor lo van a hacer porque están llenos de ese enamoramiento y todo lo quieren hacer y todo lo pueden tal vez, pero los estamos exponiendo porque no están preparados todavía, porque su cimiento todavía no ha iniciado, apenas va a iniciar su formación, su cimiento, su construcción. Entonces no podemos darles a unos hermanos que han iniciado su recorrido espiritual, su vida espiritual, no les podemos dar todavía cargos, no les podemos dar ese alimento para gente grande. Por eso es su palabra también, que a los bebés tienen que ser alimentados con leche y con miel. Así es. Cuando nos entregamos al Señor necesitamos crecer espiritualmente y las pruebas son necesarias para ese crecimiento. O sea que las pruebas nos van a fortalecer, nos van a hacer madurar. No podemos decir, ¡ay, otra vez la prueba! No puede ser, no puede ser. La prueba es necesaria para que el cristiano crezca. Acuérdate, hay una frase que dice, si no te equivocas no aprendes. Y ciertamente, a veces tenemos que equivocarnos para aprender. Y desgraciadamente hay situaciones que nos equivocamos y volvemos a equivocarnos con el mismo problema, volvemos a caer con la misma piedra. ¿Por qué? Porque no nos estamos analizando, porque no estamos aprendiendo, porque no estamos madurando. Aún queremos caminar con los ojos cerrados o nos estamos dejando guiar por otro ciego. Y ahí es cuando estamos tropezando con la misma piedra y no vamos a madurar. No queremos ver la realidad, no queremos darnos cuenta que estamos pisando sobre arena y no sobre piedra firme. Entonces nos damos cuenta que es necesario que las pruebas lleguen a nuestra vida. La prueba dispone para un don mayor del Espíritu Santo. Fíjate, wow. Cada vez que nosotros tengamos una prueba y seamos vencedores en Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos va a bendecir, nos va a dar la gracia de poder un talento, un don, algo nuevo, algo con el cual nos va a dar fuerza para vencer el segundo obstáculo, el siguiente obstáculo. El cristiano probado puede discernir, verificar, probar las cosas, según lo que dice Pablo en Romanos 12:2. El cristiano puede discernir. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. ¿Qué nos dice
Pablo aquí en la carta a los Romanos 12:2. Y nos damos cuenta pues que necesariamente el cristiano sí necesita tener esas pruebas para poder ir madurando. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Palabra de Dios. Una persona que ha, como dicen por ahí, ¿no? Un viejo lobo de mar, una persona que ya tiene un colmillo espiritual, podríamos decir que es porque ha pasado diferentes pruebas muy fuertes, muy delicadas, y eso es lo que le ha dado la experiencia, y es una persona que ya tan solo con ver las cosas discierne y sabe elegir. Entonces son necesarias las pruebas, vivirlas. Y además acabamos de ver pues que las pruebas nos van a dar un don mayor. Amén. Entonces el servicio al Señor exige fidelidad y obediencia. La persona que no es fiel y obediente, pues es una persona que no va a recibir gracia del Espíritu. Vamos a ir un corte y volvemos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Ok, y seguimos en tu programa Hombres de Fe. Mi nombre es Miguel Ángel, para aquellos que nos están sintonizando. Bendiciones para todos ustedes. Y estamos aquí en la batalla espiritual. Entonces, el servicio al Señor exige fidelidad y obediencia. Esta obediencia debe ser sin condiciones. Debe de ser en total entrega, dispuestos a que nos pruebe y nos vuelva a probar en la forma que Él quiera, y a recibir sus pruebas con paciencia, con fe y amor. Fíjate, desafortunadamente cuando llega la prueba a nuestra vida y llega el caos, llega la impaciencia y empezamos a flaquear, empieza a flaquear nuestra fe, empieza a flaquear nuestra oración, que la oración tiene que ser vital, empieza a flaquear, empezamos a desanimarnos, y precisamente eso es lo que busca el demonio, derrumbarnos, hasta que Él nos indique que realmente desea utilizarnos, sabiendo que el Señor también no nos probará más allá de nuestras fuerzas. Eso lo vemos en 1 Corintios 10:13, que dice San Pablo: siéntanse afortunados, porque aún no las pruebas que están pasando no son nada comparación. A ver, vamos a leerlo, que dice aquí la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13. Corintios 10:13, para ti que nos estás siguiendo, para que lo cheques. Vamos a ver qué nos dice San Pablo. 10:13. Dice la palabra de Dios: de hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación les dará fuerza para superar la palabra de Dios. Fíjate el amor de Dios, ¿no? O sea, realmente aquí vemos el pastor que ama a su rebaño, que ama a su oveja,
que va por la oveja perdida, que la levanta, que la sustenta, que la guía. No solamente deja que seamos probados, sino Él nos da la herramienta, nos da la fuerza, nos da la gracia y sabiduría para poder sobresalir de esa prueba. Y dice, Dios no nos va a mandar nada que nuestras propias fuerzas puedan soportar. ¡Wow! O sea, Dios quiere que maduremos, pero tanto es el amor de Dios que no nos va a mandar algo que sobrepase nuestras fuerzas, porque ahí es donde vamos a quedar. Y Dios no busca eso. Dios no busca la destrucción del hombre, sino al contrario, busca la edificación del hombre, la madurez del hombre. ¿Por qué? Porque después, cuando el hombre ya madura, ya Dios empieza a ver que estás retoñando, que ya puedes dar fruto, entonces ya te empieza a delegar. Dice, ¿sabes qué? Juan, Miguel, Pérez, X nombre que tengas, que te llames, ven, ya estás preparado, ya estás listo para esta misión. Vamos a darle duro y tupido, duro y a la cabeza. Entonces, son necesarias las pruebas. Pero ciertamente nos probará y nosotros tenemos que demostrar nuestro amor al Señor. Dios prueba a los suyos, solo Satán los tienta. Lo vemos en Lucas 22:31. Dice también, por eso debemos estar listos para dar fruto, para ser trigo que se guarde en el granero y no paja. A ver, ¿qué granero guarda paja en el granero? Digo, ¿qué granjero guarda paja en el granero? Nadie guarda paja en el granero, porque el granero no fue hecho para la paja, sino para el trigo. Entonces, Dios eso es lo que está haciendo en nosotros. Amén. Por eso debemos estar listos para dar fruto, para ser trigo. Para ser trigo. Debemos estar preparados para la llegada del Señor. Esta preparación exige el superar pruebas frecuentes. Vamos a ver algunas tentaciones. Una de las pruebas que más frecuentemente tenemos que pasar es precisamente la de las tentaciones. La tentación es la prueba de fe del hombre. La tentación revela la verdadera disposición del hombre hacia Dios y la sinceridad de su entrega. ¡Wow! Esto está increíble, ¿no? O sea, aquí verdaderamente nos damos cuenta si amamos a Dios o no lo amamos. ¿Qué tanta voluntad tengo yo, Miguel, de agradar a Dios? Tentación tenemos todos. Todos tenemos tentaciones. Y en la tentación nos vamos a dar cuenta si queremos agradar a Dios o queremos agradar a nuestra carne o agradarme a mí mismo. Ahí me voy a dar cuenta. Ahí te puedes medir. Ahí puedes medir tu deseo de agradar a Dios. Ahí tú te puedes medir, o ahí yo me puedo medir realmente qué tanto es el amor que siento hacia Dios en el momento de la prueba, en el momento de la tentación. Las tentaciones es hecha por el demonio. Él es el agente de la tentación, lo cual aparece con claridad en el Nuevo Testamento en las tentaciones de Cristo. Jesús permitió que el demonio lo tentase. Pero también Jesús nos enseña cómo debemos vencer las tentaciones. Y Él siempre está dispuesto a ayudarnos a vencerlas. Hemos estado leyendo, ¿no? Vemos aquí en Eclesiástico 33:1, dice, la desgracia no alcanza al que teme al Señor. Si le tocó una prueba, se verá libre de ella. Palabra de Dios. Y también vemos en Santiago 1 algo similar, que el Señor nos va a fortalecer en el momento de la prueba.
pero nuestra naturaleza caída nos hace blanco fácil. Por eso el demonio nos tienta con las cosas que él sabe que pueden hacernos caer y desviarnos de la ruta que el Señor quiere para nosotros. Por eso dice San Pedro que estemos alertas, porque el demonio anda como león rugiente. Resistir a todas esas tentaciones es la lucha que se nos presenta. Esa es nuestra batalla del día tras día. Cada vez que el Señor nos da la gracia, nos da la bendición de poder iniciar un día, pues tengamos en mente que va a ser un día de batalla, que va a ser un día de lucha, y que también tenemos la fuerza de Dios en nosotros y que debemos ganar esa batalla. Pablo recomienda ser constantes en las tribulaciones. Dice en Romanos 12:12, tengan esperanza y sean alegres. Tengan esperanza y sean alegres. Como decía también el Salmo, ¿no? Cuando el hombre cristiano tiene pruebas, pero mantiene una sonrisa en los labios, está testificando que no tiene problemas. No testifica que no tiene problemas, está testificando que tiene un Dios más grande que sus problemas. Y sin necesidad de predicar y de evangelizar, tan solo con su testimonio, va a dar fe y legalidad que Dios vive en su corazón. Entonces las tentaciones básicas del ser humano son las mismas por las que quiso pasar Jesús en el desierto. Después de que Jesús fue bautizado en el Jordán y de que el Padre había proclamado, este es mi Hijo amado en quien me complazco, el Espíritu Santo lo condujo al desierto para ser tentado. En Mateo 4:1 vemos esta frase, esta cita. El Señor quiso experimentar todas las debilidades de la naturaleza humana, aún las tentaciones. Solo en lo que no se pareció el Señor a nosotros fue en el pecado. Pero precisamente porque el Señor salió victorioso de cada una de esas pruebas, de cada una de esas tentaciones, porque si el Señor hubiera fallado, hubiera sido débil, pues se hubiera parecido al hombre en todo, hasta en el pecado. Sin embargo, ahí es donde el Señor nos pone la muestra y nos dice, hey, así es como deben de hacer. Oren, sean firmes, manténganse firmes. Entonces, dice, permitid ser tentados por el demonio. Ya Jesús tomó nuestra naturaleza íntegra, con sus debilidades y flaquezas en todo, menos en el pecado. Vemos eso en Hebreos 4:15. Vamos a ir un corte y volvemos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Y continuamos en su programa Hombres de Fe. Ok, seguimos. Ahorita vamos a ver una de las tentaciones que Jesús presentó, que el demonio le hizo. Si leemos cuidadosamente los capítulos 3 y 4 de San Lucas, así como otras muchas partes del Evangelio, aprendemos que la primera condición para servir a Dios es la extirpación de nuestro egoísmo. La otra vez nos comentaba Madre Rocío en uno de los temas que nos daba que el egoísmo es la raíz de
todo pecado en nuestra vida, el egoísmo. El egoísmo es la raíz del árbol de todas las cosas que podemos pensar. La envidia, la avaricia, muchísimas cosas. El egoísmo, por eso aquí nos invita pues a que aprendamos que la primera condición para servir a Dios es arrancar del corazón el egoísmo, arrancarlo de la raíz, que no quede nada. ¿Y quién puede hacer eso? Solamente Cristo Jesús. Guiado por el Espíritu Santo es como vamos a salir victoriosos, extirpando el egoísmo de nuestra vida. Definitivamente que el egoísmo es lo que nos lleva a condenarnos, es lo que nos lleva a morir, el ser egoístas. Los pasajes de los evangelios en los que se habla específicamente de las tentaciones de Jesús nos enseñan también que los dones que hemos recibido del Señor jamás los debemos usar por intereses personales, ni por retos, aunque estos nos parezcan fuertes e importantes. Los 40 días de ayuno de Cristo son simbólicos. Moisés pasó en el monte 40 días antes de bajar con las tablas de la ley. 40 días lluvia duró el diluvio. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Jesús, que nos va a salvar y nos conduce a la tierra prometida, también ayunó 40 días y 40 noches. Fue entonces cuando el Maestro sintió hambre, y ahí precisamente fue cuando vio la oportunidad el demonio de ir a tentarle, de ir a querer meterse en el Señor. El diablo, que siempre aprovecha las ocasiones de debilidad para mandarnos sugestiones que nos aparten de la voluntad de Dios y de su amor. En primera de Pedro 5:8. Ahí dice que estemos siempre alertas, porque el demonio anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Cuando estamos mal parados, por eso ahorita me acuerdo que el padre Israel comentaba mucho y decía: si comemos bien, si dormimos bien, si descansamos bien, no hay nada que nos tumbe, porque no vamos a tener delirio ni por hambre, ni por sueño, ni por cansancio. Vamos a estar sanos, vamos a estar bien, y el demonio no va a tener oportunidad de sonsacarnos. Así que ánimo. Eso nos dice Pedro en 1 de Pedro 5:8. Ok, la primera tentación de Jesús fue, le dijo el demonio: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando ya hubo terminado Jesús su tiempo de retiro, le dio hambre, sintió hambre. Y ahí fue donde se aprovechó el demonio. Pero di a esta piedra que se convierta en pan. Con esto el diablo vería qué tan fuerte era Jesús, qué tan sugestionable. Le pide que use su poder para un beneficio personal, para satisfacer su hambre. Aprovecha su hambre para ponerle la tentación contra Jesús. Pero Jesús vence la tentación y contesta: no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. En Mateo 4:3-4. Mostrándonos con eso cómo debemos actuar cuando estamos en su servicio. No usó su poder para
provecho de él mismo, no. En cambio, ya cuando él estaba de servidor ya en su ministerio, y solamente porque la gente que lo escuchaba tenía hambre, usó ese poder para multiplicar los panes y los peces. Acordémonos que con 5 panes y 3 pescados, Jesús hizo comer a muchísima gente, y todavía recogieron como 12 canastos, me parece. No estoy muy seguro, pero igual tú lo puedes comprobar, ¿no? Leyendo la escritura de los evangelios. Entonces, seguimos. Nos damos cuenta entonces que Jesús no usó su poder para satisfacer su propia hambre, su propia necesidad. Pero vemos que Jesús usa su poder para servir a otros, para alimentar a otros. Satanás sabe que toda necesidad física requiere satisfacción, y si nos hemos acostumbrado a tener siempre los 5 sentidos muy satisfechos, él nos tentará por allí. Fíjate, muy cierto, muy cierto. ¿Cuáles son nuestros 5 sentidos? Oído, vista, olfato, gusto, y el tacto. Hoy está roñoso, está lisito, está tacto. A ver, yo quiero invitarte, vamos a revisarnos. ¿Qué estamos escuchando? Tal vez algunos chistes rojos, tal vez algunas pláticas fuera de lugar. ¿En qué lugares nos estamos desenvolviendo? ¿Qué es lo que nuestros oídos escuchan? Nuestros ojos, nuestra vista, ¿qué es lo que estamos viendo? Tal vez algunas páginas por ahí indebidas, tal vez algunas revistas, tal vez algo por ahí que no sea correcto, que andemos fisgoneando, ¿cómo le llaman? Viendo por ahí algo fuera de lugar. Tú sabes, olfato, que andamos oliendo por ahí. Olfato, que estamos... Tú sabes en qué estás usando tus sentidos. El gusto, la sensación de deleitar tu paladar. Tal vez estás comiendo algo que ya no es necesario, pero como sabe delicioso, como está sabroso, lo sigues comiendo. Tal vez te prohibieron algunas cosillas por ahí médicamente, pero pues nuestra negligencia va más allá de nuestra fuerza, y pues estamos ingiriendo algo que nos está dañando. Entonces, el tacto, que andamos tocando, jovencillos, que andamos haciendo por ahí. Por eso dice el demonio, Satanás, más bien dice la enseñanza, Satanás sabe que toda necesidad física requiere satisfacción, y si nos hemos acostumbrado a tener siempre los 5 sentidos muy satisfechos, él nos tentará por ahí. Ojo, mucho ojo. ¿Ok? Hay que darnos cuenta qué estamos alimentando, qué estamos haciendo, qué estamos excediéndonos con nuestros 5 sentidos. Por eso debemos fortalecernos contra ese tipo de tentaciones, acostumbrarnos a vencer nuestros sentidos. Y la forma de vencerlas cuando nos llegan es la misma que Jesús usó. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que debemos llenarnos de cosas espirituales, como la palabra, la oración, estar yendo a misa, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, estar
alimentándonos de cosas espirituales, el servicio, los servicios que nos ayudan a acercarnos más a Dios, a servir a Dios a través de nuestro hermano. Vamos a ir a un corte y volvemos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Bueno, ya este es el cuarto segmento. Te invito a que reflexionemos esta enseñanza, a que nos pongamos en la presencia del Espíritu Santo y que solo Él, que tiene la luz para entrar en lo más profundo de nuestra vida, nos ilumine para que descubramos, veamos cuáles son las cosas que estamos haciendo mal por ahí, cuáles son nuestras tentaciones que no queremos ver, que no queremos darnos cuenta de que ahí están. Esta tentación es muy amplia. El diablo puede sugerirnos calmar nuestra hambre de comida y bebida, de placeres sexuales ilícitas, de aromas, de toda clase de sensualidades, y nos disfraza todo esto como lícito, como permitible, como dice San Pablo. Todo me conviene, pero no, a ver cómo dice, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Así que, ojo, oído y todo lo demás. Nuestra condición social, tal vez el demonio nos hace creer estas cosas que son necesarias, porque en nuestra condición social, para ser aceptados, para ganar amigos, ya saben cómo trabaja el demonio, es astuto y lo que quiere es engañarnos. No debemos dejarnos engañar por él y vencerlo como Jesús venció. Cuando vencemos una tentación, es casi seguro que después vendrá una más fuerte. Esa es la recompensa. Dice Madre Rocío, ¿cuál es la recompensa para el que trabaja mucho? Más trabajo. Para el que trabaja mucho siempre lo van a llamar a servir, porque saben que es una persona que sirve, porque saben que es una persona que siempre dice que sí y que está ahí al pie del cañón y que siempre está dispuesta. Esa es la recompensa para todo aquel trabajador. La verdad, yo me preocupo, y preocúpate tú, hermano, si a veces en vez de servir nos estamos quejando de todo. Y hay que preocuparnos si no somos llamados a servir. Híjoles, he ahí de pensar, ¿no? Eso quiere decir que si no estamos siendo llamados a servir, quiere decir que ya estamos siendo olvidados, que ya no estamos siendo indispensables en la obra de Dios. Eso es preocupante. Cuando vencemos una tentación, entonces es casi seguro que después vendrá una más fuerte. Pues el demonio lo que desea es vernos vencidos, vernos destrozados. El demonio no viene a destruir el pie ni la mano, viene a destruir la cabeza, porque sabe que cayendo la cabeza cae todo el cuerpo. Entonces hay que estar alertas, hay que estar atentos, velad y orad, dice San Pablo. Pero también con cada tentación vencida salimos fortalecidos. Eso que ni qué, hermanos. Con cada prueba o con cada tentación, Dios siempre nos va a dar esa recompensa de poder estar fortalecidos y con mayor poder para vencer la siguiente prueba. Aunque sea más fuerte, aunque veamos que es
es imposible. Dios siempre va a poner la fuerza necesaria para salir victoriosos, siempre y cuando, dice atrás en la enseñanza, nos mantengamos fieles y obedientes. Eso es también lo que nos va a llevar a robarle a Dios las bendiciones, mantenernos fieles y obedientes. Debemos estar prevenidos y hacernos fuertes, venciendo nuestros apetitos. Por eso es tan recomendable el ayuno. Por eso oímos que los santos hacían con frecuencia distintas mortificaciones y penitencias. La verdad, seamos honestos, ¿a quién le gusta estar ayunando? ¿A quién le gusta privarse de muchas cosas que nos deleitan, que nuestra carne nos pide? A nadie. Pero vemos aquí que es necesario. A mí me cuesta bastante hacer ayuno, me cuesta bastante dejar tal vez de tomar coca, tal vez de no sé qué debilidad tengas, pero sí nos cuesta muchísimo. Pero realmente así es como vamos a sobresalir. Cuando dice aquí, ¿no? Cuando nosotros estamos alimentando todos nuestros 5 sentidos, los estamos saciando hasta el tope, es cuando Satanás va a venir y nos va a poner una buena golpiza, porque sabe que estamos completamente desprotegidos. Y por eso nos invitan a que tengamos abstinencia, a que hagamos ayuno. Solamente ayunando es como vamos a salir victoriosos. Por eso cuando Jesús fue ya en la noche que iba a ser entregado, se llevó a sus apóstoles y les dijo: oren, y se quedaron dormidos, no aguantaron. Eso es lo que nos invita el Señor, a orar, a mantenernos despiertos, a mantenernos alertas. Y eso es lo que Dios nos enseña, pues, hermanos, a que nos alimentemos con su palabra. Pero vencemos en este sentido si oramos y nos mantenemos en oración y penitencia. Debemos procurar que no sea en forma orgullosa, con la soberbia de que nuestra voluntad es fuerte y poderosa, de decir: yo puedo porque yo soy fuerte, eso yo lo logré porque yo me esforcé demasiado, yo obtuve ese resultado porque yo sé que tengo la sabiduría, porque yo sé que soy inteligente, porque yo sé que soy fuerte. Pues puede ser que a lo mejor sí tengas fuerza físicamente, pero las batallas espirituales o muchas cosas no solo se ganan con una fuerza física, sino con la fuerza de Dios, con la voluntad de Dios. Sino por el contrario, tenemos que tener la actitud de humildad total, del que se apoya en el Señor como su fuerza única, su poder, y pensando que si emprendemos esa lucha y deseamos vencer, es con la ayuda, con la sola meta de ser en sus manos instrumentos más dóciles para que el Señor nos utilice plenamente. La oración es un arma poderosa para vencer las tentaciones. Debemos pedir siempre al Señor su fuerza y su amparo. Las oraciones. La oración, un arma poderosa para vencer las tentaciones. No hay más. No queramos vencer las tentaciones comiendo. No queramos ganar una batalla discutiendo, peleando. No queramos ganar una como dicen por ahí, ¿no? Para que haya
una pelea se ocupan de dos. Se ocupan de dos. Uno solo, pues, no se va a hacer la guerra, se ocupan dos. Y aquí nos invitan a orar. Si en ese momento, en vez de levantar la voz, en vez de agredir, estamos orando en nuestro interior: Jesús, 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 me cubro con tu sangre, cubro con tu sangre, Señor, a mi hermano. Y así empezar a orar, empezar a proclamar la sangre de Jesús, empezar a proclamar el nombre de Cristo. En ese momento Satanás va a huir. ¿Por qué? Porque estás proclamando, estás cubriéndote con la sangre de Cristo. O empieza en ese momento a rezar el rosario y Satanás va a huir, porque la oración es un arma poderosa para vencer todo tipo de problemas, todo tipo de situaciones. Debemos pedir siempre al Señor su fuerza y su amparo, especialmente contra las tentaciones inesperadas. Y lógicamente, cuando recemos el Padre Nuestro, que lo rezamos casi todos los días, debemos poner toda nuestra voluntad en las palabras: no nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Líbranos de caer en tentación, líbranos de ser piedra de tropiezo para otro, líbranos de fallarte, Señor. Líbranos de eso. Hermano, pues esto fue la enseñanza, espero que te haya servido. De verdad que Dios conoce la necesidad y Dios es el que nos habla. Te invito a que lo meditemos, a que nos revisemos y pues pidámosle a Dios que nos dé la fortaleza y la voluntad de salir victoriosos en esos momentos de prueba, en esos momentos de tentación. Amén. Bueno, bendiciones y que Dios siempre les dé fuerza de voluntad para sobrellevar todas sus cargas. Bendiciones, hermanos. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com.